Hola, sean todos bienvenidos a nuestro culto juvenil. Hoy vamos a tratar bajo el tema la promesa. Entonces, vamos a leer el día de hoy un versículo referente al tema que se encuentra en Apocalipsis 22:7. Pongan atención, yo vengo pronto. Dios bendiga a los que hagan caso de la profecía que está en este libro. Amén. Vamos a orar para así iniciar nuestro culto de hoy. Padre amado, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu amor, porque tu favor siempre está a nuestra disposición, por tus misericordias que son nuevas cada día. Que todo lo que se haga en este culto sea de tu agrado, que otras vidas puedan ser ministradas a través de lo que se imparta en este culto, y que seas tú dirigiéndonos en todo lo que hagamos. Amén. Ahora vamos a pasar con el coro Escogidos por el Alfarero. ¿Y cuál es esa promesa, Gerleani? Bueno, sobre la promesa que vamos a estar hablando es sobre la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Yo quiero que el que edite este video le ponga un cha, porque a muchos les aterra hablar de este tema. A muchos como que les causa intriga hablar de este tema, y a muchos les apasiona hablar de este tema. Tenemos muchas cosas de qué hablar, entonces nosotras hoy vamos a interactuar sobre este tema, de algunas preguntas que estuvimos haciendo por Instagram, por las preguntas de Instagram. Estuvieron comentando algunas personas, y para iniciar vamos a iniciar con esta pregunta: ¿qué es una promesa para ti? Bueno, para mí una promesa es como un acuerdo, ya sea entre dos personas o de una persona hacia otra. Es un acuerdo el cual yo te hago o tú me haces o hacemos en común, el cual en algún momento determinado debe de cumplirse. ¿Y para ti, qué es una promesa? Bueno, para mí la promesa es lo mismo que... No, mentira. Para mí una promesa es algo que una persona hace para otra. O sea, es como un acuerdo donde una persona le hace ver a la otra persona que le va a cumplir algo. Creo que va por ahí. Bien. ¿Y qué experiencias o tú has tenido alguna situación alrededor de tu vida acerca de este tema de la segunda venida de Cristo? Una experiencia que yo he tenido es que cuando yo era pequeña, era niña o adolescente, escuchaba siempre los mensajes en la calle o en la iglesia de que Cristo va a venir y de que en el 2012, entonces eso a mí me aterraba. Y yo decía: Señor, pero si tú me prometiste a mí, porque fulano de tal pastor me dijo una profecía y me dijo que yo iba a hacer esto y que yo iba a hacer lo otro, siendo pequeña, Gerleani, y yo le decía: Señor, pero yo necesito ver todo eso. Entonces, ¿cómo que tú vas a venir en el 2012 si estamos en el 2011 y yo necesito ver todo eso? Entonces, para mí, esa experiencia era como medio frustrante, porque al ser una niña con sueños y con cosas por hacer, me frustró un poco. ¿Y a ti? Bien, mi experiencia es algo parecida. Muchos saben que me conocen, que cuando yo era pequeña y todavía un poquito, en ciertas ocasiones yo quiero dármela en más sabia que otros, en que yo sé más que otros. Y me sucedió que algo que es un error, yo quería incluso sentirme más sabia o sobre la opinión que tenía Dios acerca de sus promesas. Entonces, yo vivía una vida chilling, o sea, nada va a pasar. ¿Por qué? Entonces, ese era mi pensamiento, porque yo pensaba, Dios ha hecho más promesas a otras personas. O sea, que él tiene que cumplirla. Entonces yo decía, un ejemplo, Dios prometió a Hanoi que va a tener un nuevo hogar o que su familia va a ser salva. Dios se lo prometió a ti. Y yo pensaba, bueno, papá Dios cumple siempre sus promesas. Sea lo que sea que pase, Él le va a cumplir. Contigo o sin ti, tú quieras o no, Él le va a cumplir. Entonces yo veía esa situación y yo pensaba, bueno, Hanoi todavía no tiene ese nuevo hogar, ni su familia es salva. Así que Dios no va a venir por todo este tiempo. Así que yo voy a estar de lo más normal. Y cuando yo vea que Hanoi tenga su nuevo hogar
o que su familia sea salva, ahí sí yo voy a hacer mi profesión de fe, porque puede ser que Dios venga el otro día, porque ya Él cumplió su promesa. Eso está muy interesante. O sea, si a ustedes les parece interesante, comenten ahí debajo lo interesante que es para ustedes esto que Gerleani pensaba en ese momento. Entonces, vamos a adentrarnos un poco más al tema de la segunda venida de Cristo. Y nosotras tenemos algunas preguntas e inquietudes que muchas de las personas tienen, que son comunes sobre este tema. Entonces, ¿cuál es la primera inquietud que tú tienes, Gerleani? Bueno, la primera inquietud es qué yo debo hacer mientras llegue esa promesa de la segunda venida de Cristo. Y tengo 4 puntos referentes a esa respuesta. Número 1, el alentarnos mutuamente. O sea, si tú y yo, que conocemos sobre la segunda venida de Cristo y creemos en eso, ¿quién tú debe de alentarme a yo poder mantener mi fe sobre esa promesa? Mi hermano, yo a ti. Exacto. Entonces, en la Biblia dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, según este texto bíblico, dice que no podemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque si ella y yo tenemos un tema en común, en lo cual necesitamos crecer en nuestra fe, que es esa promesa que Dios nos hizo, es necesario yo congregarme. Para mí, la iglesia es como esa valla que se colocan en los campos, que cuando uno va de camino uno ve como que muchos palitos, y estos están envueltos con unos alambres, y la mayoría de estos son del mismo tamaño, algunos más altos que otros, otros más bajitos. Entonces, nosotros, para mí, somos cada uno de esos palitos, y la iglesia vendría siendo ese alambre que sostiene a esos palitos. ¿Qué sucede si uno de esos palitos no está sostenido por ese alambre? ¿Se cae? Exacto, se va a caer. Por lo cual es necesario estar en conjunto con personas que tengan esa misma fe o esa misma creencia que yo. Y también cuando vengan las adversidades, que en este caso serían las tormentas, los catástrofes naturales, esos palitos quizás se caigan, quizás se salgan de donde están sujetados. Pero, ¿qué va a suceder? El encargado de ese terreno, que en este caso sería Dios, va a tomar ese palito y lo va a colocar nueva vez a donde pertenecía, y para que éste se pueda fundamentar nueva vez es necesario que esté otra vez sujetado por el alambre. O sea, que aunque Dios también me va a ayudar a yo llegar allí, es importante que mis hermanos en la fe me ayuden también a yo estar sostenido mutuamente. Eso está, yo creo que si ustedes no entendieron, porque yo lo entendí perfectamente, este ejemplo es de verdad muy bueno. Entonces, yo tengo aquí que Jesús prometió a sus discípulos que Él regresaría otra vez. Yo no sé si tú recuerdas cuando éramos pequeñas que nos hacían esa historia de cuando Jesús iba a ascender al cielo. Antes de ascender, Él les comentó a sus discípulos que estaban con miedo y aterrados porque no sabían qué iban a hacer después de que Jesús se fuera, como si, ok, Jesús es el centro, Jesús es todo, Jesús es el final. Pero con Él arriba, Él iba a dejar a alguien aquí. Entonces, Él les prometió a sus discípulos, y esa promesa viene desde ese momento, lo siguiente. Y dice así, eso está en Juan 14, 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. O sea, si yo me voy al cielo, yo voy a venir otra vez a buscarlos y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. También los ángeles prometieron que Jesús regresaría.
está en la Biblia también en Hechos 1 del 10 al 11, donde dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que esa promesa que nosotros tenemos en este tiempo, esa promesa no es de ahora, no lo dijo el pastor en el púlpito el domingo, no lo dijiste tú en este momento, no lo dijimos nosotros al trabajar este tema, sino que viene desde ese tiempo donde Jesús vivía aquí en la tierra y lo presentó a los discípulos diciéndoles que no teman. Entonces, al inicio yo decía que ese era un tema que perturbaba un poco a las personas, y si a los discípulos le perturbaba el estar solos, imagínense a nosotros que tenemos mucho sin Jesús aquí en la tierra. Pero ¿cómo nosotros sobrevivimos a esto? Y tú lo acabas de mencionar. Nosotros sobrevivimos estando unidos con nuestra iglesia, con nuestra congregación, con Dios como centro. Entonces, vamos a continuar con las inquietudes que tú tienes. Ok, algo referente a lo que tú decías también es otra pregunta que surge, que sería: ¿qué yo voy a hacer mientras tanto yo espero esa promesa? O sea, esa es una pregunta, o sea, esa promesa, ¿qué yo voy a hacer? Algo que tú decías sobre tu experiencia personal es que dos veces, señores, ya se ha dicho que viene el fin del mundo, en el 2000 una en el 2000 y en el 2012. Y muchas personas, ¿qué hicieron? Vendieron sus casas, se quedaron con nada. Muchas personas incluso se suicidaron por temor a lo que iba a pasar. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de cómo debemos de actuar mientras llega ese momento? Bueno, la Biblia menciona que es importante velar y orar. En la Biblia, referente a esto, tenemos 2 ejemplos. El número 1 es de las vírgenes que estaban esperando a su pareja, y el segundo ejemplo que tenemos es de los siervos que fueron fieles y el siervo que fue infiel. En cuanto a la parábola de los Son talentos. parábolas. Exacto, que se asemejan a lo que es el reino de Dios para nosotros. Entonces, mientras llega esa promesa, ¿qué yo debo de hacer? Velad y orad. O sea, en los 2 pasajes, esas personas fueron puestas a prueba. O sea, su perseverancia, su constancia fue puesta a prueba. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el tiempo determinado en que eso iba a suceder. Quizás un ejemplo, en el caso de la parábola de los talentos. El Señor, el jefe de esos hombres, quizás ni siquiera quiso decirle el tiempo en que iba a regresar para poner a prueba a estas personas, para ver cuál iba a ser su reacción mientras ellos esperaban. Como decía, en la parábola de los talentos, el Señor, al momento que él salió, no le dijo a sus sirvientes en qué momento éste iba a regresar. Entonces, en ese periodo que pasó, su perseverancia, su constancia fue puesta a prueba. O sea, para ver qué ellos iban a hacer con esos talentos, con ese tesoro que yo te dejé. Entonces, eso lo podemos traer a colación hoy en día. Jesús nos dejó el evangelio de salvación. Nos dejó abierta la puerta para poder acceder a él, para que cuando se vaya a cumplir su promesa de su segunda venida, estemos preparados. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo con ese tesoro que el Señor me dejó? Si te fijas, los 3 siervos conocían a su Señor. Eso es una de sus peculiaridades que tienen los 3 en común. Ellos sabían que, parafraseando, su Señor era capaz de recoger donde sea, de multiplicar lo que tenía. O sea que todo lo que éste hacía de alguna manera u otra era bendecido. Sin embargo, ellos, cada uno, tomó su propia decisión. Mientras que el siervo infiel
decidió esconder su talento y cuando llegó el Señor, no tuvo más remedio que decirle, yo sé quién tú eres, pero tuve miedo y lo escondí. Pero la reacción de sus otros dos compañeros fue muy distinta. O sea, ellos conocían quién era su Señor, en nuestro caso, quién es Dios, y sabían cómo compartir ese tesoro que ya yo he recibido. Entonces, esa es una manera de yo poder velar, o sea, tener constancia y perseverancia en lo que se cumple esa promesa del Señor. Velar no significa que como yo estoy esperando eso y Él dijo que venía pronto, yo voy a deshacerme de todo lo que tengo. No, sino que yo voy a tomar carácter en Estar atentos a eso. Exacto. Muy bien. Entonces tenemos la otra pregunta que muchos de nosotros nos hacemos y es, o más bien algunos, porque esta es un poco complicada, ¿qué advertencia dio Cristo para que no seamos engañados acerca de su segunda venida? O sea, nosotros últimamente, y lo dice en su palabra, de que vendrán profetas, falsos profetas, de que vendrán personas que tratarán de engañar a su pueblo y tratarán de decir cosas que no son ciertas. Entonces, como Dios es la verdad, Dios es y dice la verdad y lo colocó en su palabra, ¿qué advertencias nosotros tenemos o Él nos dejó en su palabra para que nosotros podamos velar y estar atentos a esto? Entonces, en Mateo 24, del 23 al 26, dice, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea que no estamos exentos, los que nos creemos como Heleani al inicio de que se la sabía toda, no estamos exentos a ser engañados, como dice aquí, como Jesús nos dice aquí. Yo ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. O sea que también viene a colación eso de que nadie sabe el día ni la hora. O sea, solamente Él lo sabe. Así que si vienen personas diciéndote va a ser en el 2012, no lo creas. Va a ser en el 2000, no lo creas. Va a ser en el 2050, no lo creas, porque solamente Él lo sabe. Y como decía Heleani, nosotros tenemos la esperanza de que Él nos dijo que velemos, que estemos atentos y que trabajemos en eso. Entonces, Heleani. Exacto. Entonces, ¿cómo yo sé distinguir de si eso que me están diciendo es cierto o no? Bueno, lo mencionamos anteriormente, orando. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Y la mejor manera de yo estar en común acuerdo con una persona que me hizo una promesa es yo teniendo comunicación con esa persona. Entonces, es importante también lo que es la santidad. La Biblia dice, con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, que para el tiempo en el cual esa promesa se vaya a cumplir, mientras tanto yo debo de encontrarme en santidad. Y un ejemplo de esto, ya que no sabemos en qué momento Él va a regresar. O sea, la Biblia dice que incluso los ángeles no saben. Si tú le preguntas a un ángel, ¿cuándo viene Dios? ¿Qué Él te va a decir? Hasta yo quiero saber, pero no sé. O sea, que no le podemos preguntar a los ángeles, o a menos de que Dios lo quiera en ese exacto. momento. Ni siquiera, o sea, es una pérdida del tiempo. Incluso usted preguntarle a Dios que cuándo Él va a venir, porque nadie lo sabe. Entonces, el ejemplo que iba a mencionar es, a veces, mami, cuando nos va a buscar a la casa, nos escribe que cuando yo llegue a la casa, ustedes estén listos y bajen. El que no esté listo, lo siento, pero se quedó. Asimismo, va a ser la segunda venida de Cristo. Dios nos dijo, prepárense, anden en santidad, caminen en mi palabra. Entonces, a veces mami llega y no estamos listos
y lo siento, pero usted se quedó. ¿Por qué? Porque con tiempo yo te dije a ti que tú debías de prepararte para que cuando yo llegue, tú bajes y nos vamos. Así mismo va a ser la segunda venida. Usted no está listo. I'm sorry for you. Así que procure estar listo porque no solamente hoy se lo estamos diciendo, sino que venimos diciéndolo desde hace muchos años atrás, cuando Cristo lo escribió en su palabra. Entonces, otra de las preguntas es, ¿por qué Cristo se demora tanto en venir a buscarnos? Trágame tierra y escúpeme en el cielo. Mucha gente dice esto. Entonces, en 2 de Pedro, señores, todo lo que estamos diciendo está en la Biblia. Si tú no la has leído, comiénzala a leer porque ahí están todas tus respuestas. En 2 de Pedro 3, del versículo 8 al 9, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, o sea, un día de nosotros es como 1000 años de los de Él, y 1000 años como un día, así que puede ser un día o 1000 años, no sabemos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno de ustedes se queden, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, al final termina con esto. Si ustedes se fijan, Dios quizás ha tardado tanto o quizás ha tardado lo que nosotros creemos que Él ha tardado, porque muchos de nosotros no le conocemos como Él quiere que lo conozcamos. Exacto. También otra de las preguntas es, ¿cuándo regresará Jesús? En la Biblia dice, en Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y también, Hanoi mencionaba anteriormente, que cuando en la primera venida de Jesús, luego de que Él ascendió, subía en una nube. Asimismo, vamos a ver que Jesús va a venir en lo que es el cumplimiento de su promesa de la segunda venida. Yo me imagino, Hanoi, que eso va a ser una movie. Pero espérate que la Biblia también lo dice. Exacto. Chequen ahora. Dice, ¿cómo será el mundo cuando Jesús venga? Está en la Biblia, en Mateo 24, del versículo 37 al 39. Y dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, no voy a decir la palabra que muchos quieren que yo diga, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que volvemos a la mitad de lo que hemos dicho. Para que, yo sé que tú no te quieres quedar, yo sé que tú quieres irte con Dios al cielo, así que está atento a esta promesa y trabaja para ello. Exacto. También otra de las señales de las cuales habla la Biblia, o sea, de si nos preguntamos qué tan visible va a ser la venida del Señor, en Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ustedes de seguro, of course, han visto un rayo caer. Si usted quiere un ejemplo, fotografiar ese rayo es imposible. Es imposible de tan rápido que este cae. Y también desde pequeños, a los que tenemos mucho tiempo asistiendo a la iglesia, nos enseñan que su venida será como ladrón en la noche. Y también dice que será en un abrir y cerrar de ojos. La primera vez, yo recuerdo que yo escuché esto, ustedes supieron cómo yo estaba, ¿verdad? Así, como que ya pasó. Porque es algo que, o sea, señores, eso va a ser una movie. El consejo es estar preparados y recordar los puntos que hemos mencionado. Estar en santidad, mantenerse en santidad, velar, orar, ayudarnos mutuamente. Y ya que estamos aquí, vamos a difundir esto que conocemos acerca de su evangelio, para que los salvados podamos ser más. También algo en su palabra, yo sé que muchos de nosotros les encantará esta palabra, porque cuando tú vas a evangelizar a una persona o a predicarle, lo primero que te dicen es, cuando yo me sienta cómodo,
o cuando yo entienda que yo no voy a pecar, cuando yo sepa que de verdad que yo voy a tener eso, o la palabra clave es como, ¿y en qué me beneficia a mí ser cristiano? Porque aquí afuera Sí. yo hago todo lo que, yo no hago nada malo, yo hago todo bien, yo no discuto con el vecino, yo no bebo, eso es para los que no beben, yo no fumo para los que no fuman, no hacen nada. ¿En qué me beneficia esto? Pero dice en Mateo 16:27 y Apocalipsis 22:12, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará. O sea, no es que ustedes van ahora a convertirse porque Él le va a pagar algo, ¿eh? Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, ¿qué tú entiendes de eso? O sea, es como que yo debo de estar preparado. O sea, sin importar que en el mundo yo diga que yo no ando en malos caminos. Aún así, ya que usted no anda en malos caminos, ¿qué a usted le cuesta hacer su profesión de fe? O sea, y también esto va para los que sí caminan en las cosas del mundo. O sea, ¿en qué me beneficia el yo hacer eso? Si yo encuentro satisfacción en las cosas del mundo, ¿cuánto más satisfacción yo voy a encontrar en aquel que creó el mundo, Señor? O sea, Ok, entonces yo creo que eso está muy claro. ¿Por qué regresará Jesús? Señores, está en la Biblia. Yo creo que pueden hacer una canción con esta palabra. Está en la Biblia. En Hebreos 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, aquella vez Él fue crucificado y murió por nuestros pecados, murió por tu pecado. Esta vez vendrá limpio, sin mancha, como el cordero inmolado que fue en aquella cruz, así como dice esa canción. Él vendrá para llevarnos y darnos una vida eterna con Él. Recuerden que al inicio yo les decía lo que Él les prometió a sus discípulos, que era morada donde aquella morada que Él fue a preparar allá, aquella camita bien calientica que Él fue a tenernos allá. La Biblia no lo dice, pero yo me lo estoy imaginando. Así que eso que Dios nos tiene a nosotros para estar bien eternamente con Él, por eso es que Él regresará, porque a muchos de nosotros este mundo no nos da más que traiciones, no nos da más que desamor, no nos da más que tristeza, que angustias, que soledad, y muchos estamos cansados de esto. Pero como me decía una líder en el seminario donde nosotras participamos, cuando yo estaba atravesando por este pecado del orgullo, aún lo atravieso un poco, pero vamos en mejoría, el orgullo, esta líder me decía, Hanoi, cánsate, hártate, me Hanoi, decía, hártate de vivir así. Y yo, sí, pero Vivian se llama. Yo le decía, sí, pero Vivi, es que entiéndeme que si yo cuánto. Cuando tú te hartes de vivir de esa manera, tú vas a tomar la decisión más grande de tu vida, de vivir de la mejor manera, vivir sin ese pecado, vivir sin esa atadura, porque de verdad, señores, el vivir siendo orgullosos, el vivir siendo egoístas, no trae nada bueno, porque lo que trae es el tú sentirte mal, porque conocemos nuestros sentimientos y conocemos lo mal que nos podemos sentir al ser esa persona que no queremos ser y que entendemos según la palabra que no debemos ser. exacto. El Señor siempre espera que acudamos todos al arrepentimiento. Y si se fijan en el caso de Hanoi, eso muestra mucho lo caballero que es nuestro Dios. O sea, Él no la va a obligar a que renuncie a algo. Él sabe que ella está pasando por algo y les da las herramientas necesarias. Incluso manda a personas que la rodean para que la ayuden a poder superar eso.
Y es como cuando un niño quiere salir a montar bicicletas y su papá le dice, no salgas porque está muy tarde, está muy oscuro, te puedes caer. ¿Y qué va a hacer el niño? A fin de cuentas, va a salir, se va a caer y se va a pelar una rodilla o no sé, se va a partir. ¿Y qué va a hacer ese niño? Se va a esconder para que su padre no vea eso que le sucedió. ¿Y qué hace Dios cuando nos sucede eso? Como hacen los padres igual. Él se va a quedar así mirándolo, callado. Aunque el niño se esconda la herida, el papá sabe que algo le pasó. Sabe que algo anda mal y va a esperar que el niño venga en arrepentimiento y le muestre y le diga, yo sé que yo fallé, perdóname y por favor ayúdame a yo poder curarme mi herida, ¿verdad? Y Dios, ¿qué va a hacer? Él no nos va a reprochar, no nos va a decir, como hacen algunos padres, yo no te dije a ti que no saliera, que no te fuera por ahí, que estaba oscuro. No, Dios únicamente nos va a tomar y nos va a curar esa herida. Claro, cuando te pasen el algodoncito con el alcohol, te va a picar. Claro que sí, va a doler un poco. Los procesos duelen, pero ahí está el Señor para curarnos y recibirnos nueva vez. Entonces, para terminar este tiempo tan interesante que hemos tenido, y yo sé que muchos de ustedes le han sacado provecho y espero de que le terminen de sacar el jugo a la Biblia, nosotros vamos a dar algunas experiencias o lo que nosotros pensamos acerca de este tema de la segunda venida de Cristo. Gerleane. Bueno, ya yo dije todo acerca de mi experiencia, o sea, lo dije al principio y actualmente es eso, básicamente, practicar todo lo que hemos hablado, estar listos, compartir ese gran tesoro que se nos fue entregado, caminar según Jesús espera que caminemos, que actuemos y vivir en santidad, como mencionamos anteriormente. Cuando venga Jesús por segunda vez, experimentaremos completamente la realidad de nuestra salvación. En la Biblia, nueva vez, en 1 Corintios 1, 7 al 8 dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que a pesar de todo lo que pasemos, todas las adversidades, perseverando en esa promesa de la segunda venida de Cristo, al final vamos a darnos cuenta de que valió la pena, que está valiendo la pena y que, o sea, es como que ya llegar a la meta, al final, a llegar al triunfo de aquello por lo cual tanto yo he persistido y he perseverado. Y claro, que nuestra fe nunca mengue. Y si eso sucede, ¿qué hacer? Solicitar ayuda, leer la Biblia. Como hemos dicho en todo lo que hemos hablado, todas las respuestas a todas esas preguntas que nos surgen sobre la promesa de la segunda venida se encuentran en la palabra del Señor. ¿Y usted, Hanoi? Bueno, como les decía desde el inicio, el ser cristianos no es nada fácil, pero lo que a nosotros como cristianos nos conforta, lo que nos da esa fuerza para continuar, es creer en esa promesa. Es el creer en aquel que nos dio esa promesa. Creer de que, porque esa promesa no la hemos visto, pero yo sí he visto muchas de las promesas que Él me ha dado. Entonces, Exacto. si yo he visto muchas de las promesas que Él me ha dado, ¿por qué no esperar esa con aún más ansias? ¿Por qué no desearla? ¿Por qué no trabajar para que esta promesa llegue? Eso no quiere decir de que si usted no hace nada tampoco esa promesa no va a llegar. El tema es de que va a llegar, pero usted se va a quedar. Entonces, es el vivir en santidad, y el vivir en santidad es el vivir con esos principios y valores que usted y yo sabemos que son los correctos. No vivir una doble moral, no querer que el otro haga esas cosas que yo misma no hago, cumplir los mandamientos que Dios nos ha dado, obedecer, la obediencia inmediata, el saber escuchar
que es un acto de amor, como nos enseñaron, el saber escuchar que es un acto de amor y el reconocer que Cristo es nuestro suficiente Salvador. O sea, Amén. no me vale de nada el yo decir, yo creo en Dios y no reconocer que creo en Dios, no aceptarle como mi suficiente Salvador. Creerme yo misma mi salvadora, que si yo hago, que si yo esto, que si yo lo otro, no. Bueno, Las fuerzas nos la da Él y de eso es que depende mi vida. Yo he sido testigo de que no puedo hacer nada sin que Él me ayude. Exacto. De verdad, en la universidad, tanto en la universidad, tanto en mi niñez, todas las cosas que he pasado, el estudiar en un colegio cristiano, pero muchas veces no tienen dinero para pagarlo, pero no porque sea cristiano, sino porque, como decía Gerleani, Dios puso personas para que pudieran suplir esa necesidad. Y yo ver la mano de Dios obrar en esos momentos, yo ver que Dios movió a personas para que yo pudiera ser quien soy ahora y ser eso que Él me prometió en algún momento y le prometió a mis padres que yo iba a ser. De verdad que eso no tiene precio. Y esa es, yo creo que la mayor recompensa que nosotros podamos tener, el poder vivir en este mundo que Él creó y poder disfrutarlo y poder vivir eternamente con Él en aquel lugar, que si este lugar es impresionante, que si la República Dominicana el finalito. es el final, de que si tenemos los mejores ríos, las mejores playas, los mejores de todo, imagínense ese lugar que Cristo nos tiene preparado. O sea, Exacto. Y mientras llega esa segunda venida de Cristo, mientras llega esa promesa, también en la Biblia hay varias promesas que nos ayudan a mantenernos firmes en eso. Como está la promesa de que iba a estar con nosotros hasta el último día, de que se iba a mantener fiel a su palabra. También está la promesa de que en el mundo, o sea, la misma Biblia dice, exacto, que la debilidad es parte del ser humano. O sea, vamos a tener aflicciones, no será fácil, pero Él ya venció el mundo. Y si Él ya venció al mundo, yo que soy su hija puedo hacerlo. Exacto. Así que, sin más nada que agregar, porque de verdad todo lo que hemos dicho es sumamente importante y son cosas que yo sé que a ustedes les quedaron muy claras. Nosotras nos despedimos de este espacio y les deseamos una feliz noche, día o tarde a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Bye. Bye bye.